Bueno, pues muchas gracias. Al igual que Pepe, pues les agradecemos mucho su presencia en este webinar, en donde, bueno, pues al final del día queremos plantear este concepto, ¿no? En donde, bueno, a diferencia de un SOC que todos conocemos aquí en la industria, pues tenemos muy presente este Security Operations Center como un lugar en donde tenemos múltiples plataformas de monitoreo, detección y respuesta que como tal, pues demandan muchos mecanismos, distintos equipos de trabajo, procesos variados que al final del día acarrean, pues, una complejidad interesante, ¿no? Para poder mantener el monitoreo de la seguridad bien afinada con las demandas de los distintos clientes que necesitan este tipo de servicios y que como tal, si bien buscan tener esta perspectiva de prevención, pues hay un factor de reacción constante. Entonces, en ese sentido, Risk Operation Center trae a la mesa una perspectiva más proactiva en la gestión del riesgo. Entonces, de eso estaremos hablando el día de hoy, en donde, bueno, aquí cabe iniciar con una pregunta interesante respecto al riesgo, en donde, bueno, ¿es el riesgo cibernético verdaderamente un problema de riesgo cibernético? En esta perspectiva tenemos, primero que nada, pues bueno, nos gusta, pues aterrizar el concepto como tal del riesgo, porque al final del día lo escuchamos todo el tiempo, pero como que muchas veces perdemos ese concepto, ¿no? Que al final del día, de acuerdo a la Real Academia Española, pues es la proximidad del daño, la amenaza, eh, la amenaza de que algo malo ocurra, ¿correcto? Entonces, algo que también dejamos muchas veces de lado es el apetito del riesgo. Otro concepto importante a definir y que bueno, al final del día esto es algo que no lo tenemos muchas veces presente, pero que está ahí. Y al final del día es asumir la cantidad y el tipo de riesgo que estamos dispuestos a aceptar para lograr los objetivos. Al final del día, pues bueno, lo que se busca es la continuidad operativa y en ese sentido, pues no podemos aceptar siempre, eh, pues que el riesgo va a llegar a cero, pero al final del día vamos a cargar con él. Entonces, volviendo a la pregunta si verdaderamente el riesgo cibernético lo podemos asociar tal cual a mecanismos de riesgos cibernéticos como tal, pues bueno, desde nuestra perspectiva o desde el planteamiento de este concepto, pues la respuesta sería no, o al menos no del todo, no necesariamente porque hay varias cosas que nos ponen bajo ese riesgo. Entonces, número uno, pues el problema del contexto. Contexto es algo que muchas veces tenemos pues difuso y como tal, pues cuando hablamos de contexto, pues se trata de entender el detalle de todo aquello que está interconectado en la plataforma. Muchas veces tenemos un universo de activos, de plataformas, de herramientas de las cuales no tenemos ni idea. Entonces, la premisa que todos conocemos o que muchos hemos escuchado en este medio, pues es que no puedes proteger lo que no puedes ver. Entonces, el contexto se vuelve un factor fundamental al momento de establecer una estrategia de ciberseguridad, pero sobre todo al momento de estar monitoreando justamente riesgos potenciales que pudiéramos tener en la plataforma. Las configuraciones son un problema vital en donde, pues bueno, todos aquí tenemos conocimiento de que una configuración mal aplicada, pues es básicamente un parque de diversiones para un atacante. Esos puertos que no deberían estar abiertos, esos servicios que no deberían estar en ejecución, etcétera, etcétera, son cosas que pues muchas veces son muy difíciles de controlar y que pues bueno, forman parte de esa superficie, tanto interna como externa de ataque, que nos exponen a problemas potenciales. Eh, la gestión de los activos, pues es una consecuencia de los dos puntos anteriores. Al final del día podríamos tener contexto, podríamos estar atendiendo configuraciones, pero si lo tenemos solo a nivel de detalle que podamos consultar, pero que no podamos accionar, pues entonces estamos con una estrategia incompleta. La gestión de activos es básicamente eso, el poder accionar con todo ese contexto de la infraestructura que estamos operando y que como tal pues nos permita ser pues los verdaderos dueños de nuestros juguetes con los que estamos ahí en el día a día
Y bueno, pues finalmente parte de esta gestión de activos, parte de este contexto, pues nos lleva al hardening, el poder estar robusteciendo la plataforma con base en ese contexto, con base en esos hallazgos y el no poder tener una automatización, pues es un factor de complicación porque pues al final del día no es lo mismo estar trabajando con 10 50 o 100 activos que ya trabajar en escalas mayores, en miles o decenas de miles de los mismos. Y no es raro hoy en día, ¿no? Estar en esos escenarios con organizaciones de operación compleja, con organizaciones que tienen arquitecturas distribuidas, que tienen pues toda esta sensibilidad respecto a activos críticos dispersos geográficamente hablando. Entonces, en ese sentido, el poder tener esta postura de hardening alineada y automatizada, pues también se vuelve un factor importante. Y si se fijan, hasta el momento, pues nadie está hablando de capas de seguridad, mecanismos de detección, de respuesta y nada por el estilo. Al final del día, aquí, como pueden ver, estamos hablando de tener un mantenimiento apropiado de la infraestructura. Entonces, perdón, el Risk Operation Center tiene como una de las premisas el tener pues una operación optimizada que nos permita tener un ciclo completo que vaya considerando todos estos pasos que todos deberíamos tener en casa bien establecidos, pero también con un contexto de negocio, al tener pues esa inteligencia de amenazas que pues al final del día, cuando estamos hablando de una organización compleja como la que estoy ahorita ejemplificando, pues ya tienen muchas capas de seguridad, ¿no? Al final del día, las organizaciones van haciendo lo que pueden con lo que tienen y pues aquí se van sumando múltiples, pero múltiples capas de seguridad. Estamos hablando de protección a nivel del endpoint, de navegación, de correo electrónico, de accesos, de nube, de perímetro, y la lista sigue y sigue. De eso nunca nos vamos a quitar de encima, pero al final del día, todos esos elementos son fuentes de información pues que justamente como hablábamos en el SOC, van a poner a múltiples equipos de trabajo que tienen roles por horarios dispersos. Están los Blue Team, Red Team y tenemos ciberpatrullaje y tenemos varios elementos que necesitan estar trabajando con esos factores agregados de riesgo, entendiendo por medio de inteligencia de amenazas cuál es ese riesgo al que estamos sujetos para finalmente empezar a hacer ese cálculo del impacto de negocio, que es muy importante. Al final del día yo mencioné al inicio de la conversación la continuidad de negocio, ¿no? Al final del día, cuando hablamos de ciberseguridad, la preocupación de la gente que pone el dinero, los dueños, la mesa directiva, pues de lo que están preocupados es que justamente pues un ataque cibernético no derive en un impacto monetario por esta interrupción de negocio, ¿no? Entonces, al final del día, es importante con estos volúmenes tan elevados de información tener todo este tejido de datos de ciberseguridad contextualizado, no solo de contexto hablando como hablábamos desde hace un ratito, hace un momento de contexto de infraestructura, pero contextualizar el impacto potencial de todo lo que nos puede ocurrir para priorizar por dónde iniciar esos esfuerzos. Y al final del día, la orquestación de las respuestas asociadas a ese riesgo, pues también tienen múltiples equipos que reciben las indicaciones para poder reaccionar, que pues son, ahora sí que, como decía también hace un momento, ¿no? Los dueños de los juguetes, pero por pedacitos, ¿no? Hace rato hablábamos de la seguridad perimetral, hablábamos de distintas capas de seguridad, así también hay varias capas operativas, como todos sabemos gente que está encargada pues de las bases de datos, de los de las áreas de desarrollo, de las telecomunicaciones y que al final del día están involucradas y que requieren también esa orquestación para poder alinear esas políticas de seguridad, esos controles que necesitan ser permeados a lo largo de toda la organización y finalmente pues eso nos va a llevar también a la parte de cumplimiento. Entonces, el cumplimiento pues tiene detrás todo un trabajo titánico para poder estar alineados de acuerdo a la norma que aplique en cada caso y pues bueno, todos aquí hemos adolecido en mayor o en menor medida de este tipo de elementos que típicamente encontramos en una operación de ciberseguridad, en una gestión continua. Entonces de eso se trata, la optimización
por medio del Risk Operations Center y de eso iremos hablando de cómo lo hemos ido componiendo a lo largo de pues algo que no hicimos ayer, sino que pues es todo el camino que Qualys, todo este recorrido que Qualys ha venido ejecutando con el paso de los años y que pues al final del día de hoy estamos agregando capas y elementos que nos llevan a esta orquestación y a esta gestión proactiva de manera integral. Algo que es muy importante considerar es la superficie de ataque, ¿no? Al final, esto es algo que estamos oyendo cada vez más, la superficie de ataque, cómo es que estamos vistos desde el exterior por un atacante, cómo es que nos ponemos a las manos de un actor malicioso por lo que nosotros no estamos detectando. Entonces, algo que podemos nosotros o que conocemos por la experiencia es que, pues bueno, si bien existe un porcentaje de esta superficie de ataque que conocemos, hay un porcentaje de esa superficie de ataque que está expuesta a Internet. Entonces, esa exposición a Internet conlleva también activos que no conocemos, que no sabemos que tienen ese nivel de exposición. Entonces, eh, el 70% estimamos de los ataques que vienen desde el exterior ocurren justamente por elementos que no teníamos en el radar, que no estamos identificando como parte de ese universo de activos que conforman nuestra infraestructura. Entonces, aquí podemos hacer un drill down, un doble clic hacia la profundidad de cómo ocurren este tipo de cuestiones respecto a la superficie de ataque, en donde podríamos tener un número elevado de activos que tienen puertos que están abiertos y que generan un riesgo, puertos que posiblemente no deberían estar abiertos, como RDP, como SSH, como FTP, que además estén vinculados a activos críticos como bases de datos. Activos que a su vez pueden presentar vulnerabilidades y que a su vez se encuentran en un estado de alerta. ¿Por qué? Pues porque a lo mejor una vulnerabilidad determinada está presentando pues actividad reciente en el tiempo, con actores maliciosos asociados, con distintos elementos que le crean o que generan una gran explotabilidad y que además cuentan con combinaciones tóxicas, de lo cual pues ya hablaremos en siguientes diapositivas. ¿A qué se refiere una combinación tóxica? Entonces, eh, esto es parte de lo que no nos damos cuenta en muchas de las organizaciones, con este cambio constante, con esta adopción tecnológica que es constantemente creciente. La infraestructura, la transformación digital, principalmente, pues nos ha llevado a una adopción acelerada de múltiples herramientas, ¿no? De la adopción de la nube es otro elemento que, pues inevitablemente vamos a brincar a ese universo, a ese entorno llamado nube, que además, pues introduce a su vez una lista de activos digitales que muchas veces no estamos gestionando de la manera apropiada, que a su vez están interconectados y que, pues bueno, aquí estamos hablando de entidades, estamos hablando de activos, llámense módulos de software, paqueterías, que están quedándose fuera del alcance y la influencia de una organización. Entonces, ¿qué es lo que ocurre como consecuencia? Terminamos adoptando un número interminable, por ahí yo listaba, ¿no? Protección en el endpoint, en el correo, en la nube, en los accesos, etcétera, etcétera. De manera tal que esas herramientas crecen y crecen a nivel de vulnerabilidades, postura de seguridad en la nube, postura de seguridad en la infraestructura. Ese Security Posture Management se va amplificando a distintas áreas, hacia los datos, hacia los entornos SaaS y recientemente también hacia el mecanismo de inteligencia artificial, que aquí voy a hacer un comercial. Ya estaremos haciendo, próximamente estaremos anunciando nuestro siguiente webinar asociado a la gestión de los LLMs y modelos generativos, que es otro elemento que también se está adoptando, que no estamos teniendo en el radar y que muchas veces, más allá de que simplemente consultemos un ChatGPT o un DeepSeek o un Claude o un Gemini o lo que ustedes quieran, estamos adoptando también, hablando de adopción tecnológica y transformación digital, estamos adoptando esos elementos que los equipos de ciberseguridad no están teniendo en el radar, justo como estamos hablando, que no están identificando, mapeando, de manera tal que no conocemos los workflows hacia los activos críticos de la organización. Entonces, también estamos hablando de inteligencia artificial respecto a posture,
en la organización, esa postura de seguridad. Entonces, estos elementos nos van complicando continuamente, pues la gestión. Entonces, un punto de partida muy importante, como ya hablábamos, y que es en donde nuestro CSAM o la gestión de activos que comentábamos, es precisamente pues tener todos esos activos digitales, todo ese software, todas esas paqueterías, todos esos elementos, entidades, identidades, certificados, todo eso, pues identificado por múltiples mecanismos yendo desde los conectores de nube, que podamos tener una identificación en tiempo real. ¿Esto qué quiere decir? Vaya, al final del día los entornos de nube son dinámicos. Son dinámicos, son elásticos, entonces hay generación, creación, decomisionamiento. Todo el tiempo estamos con un movimiento dinámico en la nube conectores hacia herramientas y plataformas que son críticas para la operación, conectores hacia los elementos de infraestructura crítica también, sensores que nos estén permitiendo de manera activa poder tener en el radar todo eso que está interconectado también. Y finalmente, pues activos que también pueden estar a nivel de tráfico, ¿no? Que podemos tener, digo, hace un momento hablaba yo, ¿no? De lo gestionado y lo no gestionado. Aquí es en donde un sensor pasivo y un análisis de tráfico pues se vuelve muy importante. Poder entender qué conexiones nuevas estamos teniendo, si eso puede estar generando un tráfico malicioso, si puede tener un comportamiento anómalo hacia activos críticos. Entonces, el contexto siempre va a ser importante y va a ser un punto de partida básico. Luego, pues bueno, con esto vamos a lograr las capas principales que nos permiten tener un punto de partida, como estaba yo mencionando. Este ciberinventario con contexto de negocio. Esta superficie de ataque que puede ser tanto interna como externa generada por nuestros activos. Y poder integrar esto a la gestión eh, proactiva que estaba yo mencionando, como hoy conocemos en nuestra plataforma de Qualys al Enterprise True Risk Management, que para los que ya conocen Qualys y que ya están familiarizados con lo que nosotros hacemos, pues True Risk, nuestro algoritmo de True Risk ha estado ahí por mucho tiempo. Ahorita platicaremos un poquito, lo vamos a retomar como parte importante de esta conversación. Y pues bueno, Enterprise True Risk Management nos lleva a ese contexto de negocio. Entonces, bueno, elementos importantes como consecuencia de ya tener un inventario avanzado y tener un contexto de infraestructura, pues bueno, las obsolescencias. Las obsolescencias siempre van a estar ahí. De hecho, pues bueno, las vulnerabilidades crecen y crecen. Nosotros tenemos una identificación diaria que va en el orden de las 70 a 100 detecciones de vulnerabilidades nuevas. Aquí, de acuerdo al CISA-KEV, pues esto, digo, aquí tengo el dato, no está llegando más allá del 2023, pero es un número creciente, ¿no? La tendencia, como podemos ver a lo largo del tiempo, siempre con las fluctuaciones que podamos identificar, pues siempre es un número creciente y lleva muy de la mano las obsolescencias. De acuerdo al CISA-KEV, el 47% de las obsolescencias están asociadas a software que ya cayó en fin de vida o fin de soporte. Ese es un crecimiento lineal y que crece rápidamente. Entonces, ya habiendo contextualizado esto, de hecho voy a retomar nada más algo aquí. Seguramente ustedes han identificado algo conocido como bloatware. El bloatware, para los que no lo han identificado y que seguramente lo han visto en su infraestructura cuando tienen estos mecanismos de inventariado de aplicaciones, es básicamente el estar acumulando aplicaciones que ni siquiera queríamos. Por ahí un ejemplo sería la gente que tiene pues el propósito de implementar o hacer uso de Adobe Acrobat y termina con 8 cosas de Adobe, ¿no? Entonces 8 cosas que jamás en la vida que van a utilizar y que terminan pues en este ciclo de obsolescencia de la mano con el paquete completo. Y así estamos acumulando y acumulando y acumulando elementos de software que pues al final del día nos llevan a este problema. En esos pasos que yo comentaba, ¿no? la, de la contextualización, en donde como elemento de contexto interesante, pues es contextualizar las vulnerabilidades respecto al factor de amenaza que representan. Entonces, nosotros en Qualys las vulnerabilidades les ponemos un detection score, un score de detección que va del 0 al 100, pero que muchas veces, pues en las infraestructuras variadas donde se hacen mecanismos de gestión de vulnerabilidad, pues la reacción está basada justamente en la calificación del CVE. Esa calificación que pues del 0 al 10, pues sí, en una matriz de impacto pues nos puede alertar lo más rojo, lo más feo,
pero podría ser que esas vulnerabilidades que tienen una calificación alta estén, pues vaya, no teniendo factores de riesgo asociados que de verdad la hagan importante, cuando por lo contrario, podríamos tener una vulnerabilidad con una calificación baja y que verdaderamente esté presentando elementos como tendencias, tendencias posiblemente en la dark web, tendencias de ataque a lo largo del tiempo y que nos estén llevando a pues a tener vulnerabilidades que posiblemente estamos omitiendo, pero que están presentando una alta explotabilidad, que tienen kits de explotación y que están siendo constantemente utilizadas para hacer daño a las organizaciones. Si esto pues le sumamos que tienen ejecución remota, ¿no? Pues entonces la cosa se comienza a complicar un poco más de la mano con los actores maliciosos que están alrededor de la misma, malware asociado, el propio ransomware, que pues bueno, ese llegó para quedarse. Y que pues bueno, al final del día pues las tenemos presente muy posiblemente porque dentro de esas decenas de miles de vulnerabilidades nos estamos preocupando por atender las vulnerabilidades de calificación más alta cuando no necesariamente tienen una inteligencia apropiadamente aplicada, ¿no? Entonces, de esta manera podemos llevar un score de detección que aparentemente fue bajo hacia un score de detección en la escala del 0 al 100, pues mayor de acuerdo a lo que no estábamos teniendo en el radar. Ahora sí, mencionaba yo las combinaciones tóxicas cuando toqué el tema de la superficie de ataque. Entonces, en ese sentido, algo interesante, este, por ahí me dicen, creo que la señal está teniendo posiblemente alguna robotización. No sé si me pueden confirmar aquí en el equipo si estamos bien. Estamos bien, Robert, yo Pues lo bien, escucho Robert. bien. Excelente, muchas gracias. Entonces, como decía, esto es solo desde la perspectiva de la vulnerabilidad. Entonces, cuando hablamos de un activo en particular, pues mencionaba yo esas combinaciones tóxicas, en donde pues True Risk, como lo conocemos en Qualys, tiene una escala del 0 al 1000. Esa combinación tóxica pues se puede deber a varias cosas. Ya platicábamos de la vulnerabilidad particularmente. Si encima de eso, pues presenta fallas a nivel de configuración y puertos abiertos que no deberían tenerse, pues eso sin duda tiene que ser un factor de incremento en el riesgo. Así como también si al mismo tiempo está expuesto a Internet y es un activo crítico para el negocio que nos está llevando a un tema de cumplimiento y no tiene mecanismos de protección, pues sin duda deberíamos tener esa métrica, esa cuantificación claramente identificada para pues entonces tener una perspectiva, una sensibilidad apropiada del riesgo. Entonces, si esto lo trasladamos también a los entornos de nube, que como decíamos, todos hemos ido adoptando inevitablemente, donde tenemos una cantidad de cuentas enorme, recursos que mencionábamos que también se van provisionando de manera dinámica, instancias que están vulnerables de manera pública, con fallas a nivel de configuración, containers que están desplegándose de manera dinámica y así tener un descontrol respecto a recursos. Con todos los elementos que mencionamos, pues se vuelve todavía más difícil tener una gestión apropiada y más entornos que son multinube. Es muy común que tengamos clientes en o ser los clientes que estamos en este escenario, ¿no? Gestionando nubes de distintos proveedores, AWS, Azure, Oracle, Google, de manera que pues cada una incluso tiene su lenguaje, sus tipos de elementos distintos y entonces alinear esta perspectiva de riesgo puede ser algo complejo. Ahí es en donde tenemos que tener una forma de ser más certeros en el cálculo del riesgo, en donde se consideran todos estos elementos que hemos venido mencionando, incluyendo aquí centralmente estamos poniendo la criticidad propia del activo, porque pues sí, a lo mejor podemos pues entender que estos algoritmos tienen unos cálculos muy interesantes, pero al final del día para cada organización un activo u otro puede ser más crítico que para los demás. Entonces, considerando todo este tipo de cosas y además integrando inteligencia de terceros, porque pues aquí al final del día lo que necesitamos es saber qué en la industria es lo que está ocurriendo. Allí, como dicen los amigos norteamericanos, on the wild, ahí en lo salvaje, ¿no? Afuera, ¿qué es lo que está ocurriendo? ¿Cuáles son las tendencias de ataque? Ese entendimiento sobre tendencias, sobre actores maliciosos, sobre explotabilidad,
combinado para poder llegar a esa cuantificación apropiada y que tengamos una medición del riesgo verdaderamente certera, entendiendo cuáles son los factores que principalmente nos llevan a esa contribución, qué está expuesto, qué número de incidentes y fallas a nivel de configuración nos están llevando a ese problema. Porque al final del día, hablando de vulnerabilidades, pues hemos identificado que realmente, ya que tenemos este entendimiento de contexto de riesgos y amenazas, pues el porcentaje se va por debajo del 5%. En esta gráfica vemos que incluso, ya que hacemos una priorización adecuada, podríamos estar hablando de lo que verdaderamente requiere atención, está por debajo incluso del 1%. Yo veo o hemos visto que realmente la cuantificación se queda no más allá de un 5%, y esto a lo que conlleva es a que los equipos de seguridad, esa gente que está en el SOC, pues esté buscando la aguja en el pajar, entre mares y mares de información y detecciones. Entonces, ahí es en donde el rol de la gestión de vulnerabilidades tiene que ir evolucionando, no solamente las vulnerabilidades, sino del riesgo en general. Ya hablábamos de todas esas posturas de seguridad variadas que generan factores de riesgo diversos hacia los equipos de operaciones que terminan dirigiendo hacia los distintos equipos las remediaciones, ¿no? Entonces, en ese sentido, necesitamos tener una gestión continua, de manera tal que todo pueda estar integrado, la cuantificación pueda ser correctamente direccionada hacia los equipos que deben reaccionar y aplicar los cambios requeridos de manera efectiva. Entonces, como decía, ya las organizaciones tienen estas capas de seguridad, tienen todos los elementos en acción, pero pues finalmente no todo es de una misma marca. No podemos esperar eso. Para muchos fabricantes pues sería delicioso, sería espectacular, pero la vida, la realidad no es así. Vamos a encontrar de chile, mole y pozole, por decirlo de manera coloquial, y entonces vamos a tener que encontrar una forma de que el rock pueda tener, número uno, la agregación de todos esos datos respecto a postura de seguridad, desde las distintas fuentes que podamos tener. Agregar esas fuentes de inteligencia, poder acelerar esa toma de decisiones para decidir cuál de esos factores de riesgo que vienen de todas esas múltiples plataformas requieren una atención mayor porque representan un riesgo vital en este momento, por los que decíamos, por los actores maliciosos, por las tendencias de ataque, etcétera, etcétera, junto con el contexto de negocio, el impacto al bolsillo, esa continuidad de negocio que podemos ver interrumpida y esos workflows que están interconectados hacia todo ese tejido de información que estamos recibiendo. Aquí es en donde, bueno, por ahí yo hablaba ya de la inteligencia artificial como algo no tan bueno, algo que puede ser de riesgo y que nos puede poner en problemas, pero aquí también la inteligencia artificial nos puede ayudar de manera interesante. Aquí es en donde los mecanismos del Enterprise Tool Risk Management y nuestro Total AI, que ya comercialicé por ahí en diapositivas anteriores, pues nos van a estar ayudando a la normalización de toda esta información. Cuando hablamos de normalizar la información, pues ¿qué quiere decir? Básicamente, pues acomodarla, ponerla de manera tal que quitemos toda esa paja, ¿no? Y nos enfoquemos a la aguja que estamos buscando para que también con esa inteligencia artificial podamos generar la orquestación de las respuestas hacia los equipos adecuados, los que están haciendo esa gestión continua de la exposición a ataques, de la gente que está también cuantificando el riesgo respecto a impacto de negocio y finalmente también a los temas de cumplimiento, que son de muy alto nivel, pues los tres aspectos importantes que preocupan en la organización, definitivamente, ¿no? Entonces, lo que vamos a obtener con el Risk Operation Center, es- este ROC, pues son todos estos pasos, en donde de los pasos, pues bueno, está por supuesto, como decíamos, la identificación del riesgo como punto clave. Eh, Otro elemento, pues bueno, el poder priorizar, ya mencionábamos, el poder conectar esas fuentes de datos y reacciones hacia los elementos adecuados, de manera tal que esas identificaciones de riesgo pues, nos permitan comunicar, cuantificar y eliminar apropiadamente el riesgo. En ese sentido, pues nosotros también, aquí viene otro comercial de nuestros módulos, ya hemos tenido incluso previamente un webinar respecto a Eliminate, en donde pues, necesitamos tener la infraestructura constantemente pues en buen mantenimiento, el poder ir desde el patch.
¿no? Proactivo, reactivo, masivo hacia todas las plataformas, la mitigación del riesgo en donde no podemos, no queremos, no existe ese parche, ¿no? De manera tal que pues tengamos los mecanismos para poder alinear la infraestructura, porque al final del día estas mitigaciones, esta manipulación de la infraestructura, ya sea por inyección de código, por aplicación de controles compensatorios, no solo nos van a permitir atender amenazas de día cero, sino que también ir hacia el mecanismo de cumplimiento, el poder manipular la infraestructura para poder tenerla bien alineada y jardinizada, como decíamos, este hardening constante respecto a mejores prácticas, pues nos va a poner en otra posición definitivamente cuando hablamos de normativa y también la capacidad de aislar un activo que esté en riesgo. ¿Esto qué quiere decir? Poder mantener conexión al activo, pero separado del entorno productivo para poderlo remediar y finalmente llegar al punto en el que lo podamos regresar a su entorno productivo. Concentrando todo lo que les hemos venido platicando en esta sesión, pues Enterprise True Risk Management, de nuevo, va a concentrar todos esos datos de ciberseguridad, ese tejido de volúmenes elevados, factores de riesgo que vienen desde múltiples plataformas para poder compartir tanto la visibilidad, seguridad, cumplimiento con múltiples equipos de trabajo, de manera tal que pues estemos haciendo la identificación del riesgo por medio de todos los conectores que tenemos a todos los niveles, utilizando todos esos elementos que ya existen en la plataforma para entonces mapearlo hacia los distintos activos para consolidar y contextualizar, tener toda esa agregación para poder normalizar, correlacionar y enriquecer la información del riesgo, orquestar todas esas respuestas y tener las reacciones que necesitemos a nivel equipos de respuesta a incidentes. Entonces, de eso es lo que hoy día estamos hablando con la plataforma de Qualys, que recientemente está integrando en su ciclo completo a Enterprise True Risk Management. Y vamos a tener una vista breve en la consola de cómo se ve esto, una vista muy, muy breve, de manera tal que, pues bueno, aquí pueden ver mi consola, en donde pues definitivamente se nota nuestro ya conocido True Risk, este score de True Risk, que como decíamos, pues bueno, está aplicando pues en esta manera o en este modo avanzado, en donde pues vemos aquí el apetito de riesgo que se ha definido, cómo nos hemos ido moviendo a lo largo del tiempo, ese apetito de riesgo, cómo está mapeado hacia las distintas entidades de negocio, porque pues recordemos que en la conversación que hemos tenido esta mañana, pues estamos hablando sobre el impacto al negocio, ese dolor en el bolsillo, ¿no? Entonces aquí pues bueno, vemos cómo están definidas distintas entidades de negocio, cómo se va moviendo ese apetito del riesgo a lo largo del tiempo, que aquí pues bueno, está definido el ideal como 450, pero pues que bueno, con esa gestión de la infraestructura, pues vamos a ir viendo cómo cada entidad de negocio va representando un apetito de riesgo distinto que vamos a poder ir gestionando de manera proactiva y que como tal, pues bueno, también vemos el score de True Risk, cómo se mueve de la mano en estas mediciones. Aquí pues finalmente vamos a poder hacer este drill down de manera tal que pues los que toman decisiones en las distintas capas, como hablábamos, tanto a nivel amenazas, a nivel financiero, a nivel normativo, pues van a poder estar con un tacto, con ese dedo en el pulso de la organización, ese pulso que debemos estar viendo continuamente, incluido pues ahí el valor de negocio que nos podría estar generando un problema económico que podemos ver aquí justamente cómo están cuáles son los que están en un mejor comportamiento o en un mejor desempeño. Y cómo también, pues bueno, estos distintos elementos, pues finalmente lo que nos van a entregar, pues son también, por medio de la definición y el entendimiento en la plataforma, pues un valor de negocio. Denme un segundo, aquí en mi laboratorio quisiera encontrar, por ejemplo, aquí, ¿cómo podríamos alimentar y tener una magnitud de pérdida respecto a distintos factores como brechas de datos, interrupción a nivel de negocios, fraude? Y como tal, pues en esta consola, en esta demo, no tengo insertado el mecanismo de inteligencia artificial que estamos inyectando a la plataforma,
que nos va a permitir también con un lenguaje natural, eso estaremos introduciéndolo y mostrándolo próximamente, cómo con un lenguaje natural podríamos estar haciendo consultas sobre cómo vamos a estar gestionando el riesgo, qué reacciones podríamos tener. En este sentido también, eh, lo que vemos pues son dashboards avanzados donde vamos a poder identificar pues por distintos periodos en el tiempo las métricas que mayormente nos están preocupando, como activos críticos, fuentes en vulnerabilidades, esa distribución geográfica, los indicadores de amenaza en los distintos riesgos o indicadores, perdón, activos críticos que tenemos en la organización, un tablero interactivo que además nos da distribución geográfica, este inventario en donde vamos a ver principalmente a nivel de host, software, aplicaciones web y distintos elementos, cómo se mapean hacia nuestras distintas eh, entidades de negocio que vamos a poder definir. En estas definiciones vamos a poder hacer muchas cosas, ¿no? Como definir incluso esos apetitos del riesgo que estamos mencionando, ir definiendo los elementos que nos van a permitir entender ese impacto monetario, el poder también tener la gestión del riesgo por medio de distintos factores, así como vamos a ver los distintos mecanismos de priorización que están definidos por medio de reglas que vamos a poder ir alimentando en la plataforma hacia las distintas entidades de negocio, como podemos ver aquí. Esta regla que está definida para priorizar hacia el alcance de distintas entidades de negocio, como se ve aquí el portal de negocios, de empleados, el inventario, catálogos de servicios y de distintas entidades que vamos definiendo en la plataforma con los potenciales reducciones, con las potenciales reducciones de riesgo que podríamos estar mapeando hacia estas reglas que podamos estar definiendo, así como también crear esas reglas, esas acciones que mencionábamos que necesitan recibir por medio de esta orquestación las distintas áreas de reacción en una organización y finalmente ver cómo la herramienta pues va a poder permitirnos la inyección de esta información que vienen de distintas fuentes. Ya hablábamos justamente que pues las organizaciones no necesariamente van a tener presente eh, o no necesariamente van a tener todas las capas de seguridad con una sola marca. Al final del día, estas capas de seguridad pues son múltiples en una organización y lo que queremos es poder inyectar de distintas formas estos elementos, estos factores de riesgo que podamos agregar e inyectar finalmente a los algoritmos de True Risk y ahora que estamos puntualmente hablando pues de Enterprise True Risk Management. Entonces, con esto quiero finalizar la plática del día de hoy, de manera tal que podamos proceder a las preguntas que tenemos preparadas para ustedes y poder tener acceso a esas tarjetas de Amazon. Entonces, Pepe, si me ayudas, por favor. Sí, claro, muchas gracias, amigo. Bueno, antes que nada agradecer a todos la participación. Obviamente algo que comentaba Robert es que una de las cosas que tenemos en nuestra plataforma hoy día es que de manera muy fácil podemos hacer una medición completa de todo el entorno de un corporativo en términos de riesgo. Pues algo interesante es que estas plataformas que están ustedes validando, pues obviamente si están más interesados en tener una charla más detallada sobre cómo lo hacemos y sobre todo si ustedes ya tienen algunos de los productos o módulos de Qualys, pues obviamente puede ser más fácil esa interacción. Entonces, si lo requieren, con mucho gusto podemos tener una sesión ahí, nos pueden buscar para platicar más al respecto, ¿no? Nuevamente, gracias a todos por la participación. Voy a lanzar unas preguntas. La idea de estas preguntas es que las personas que contesten en tiempo récord y obviamente pues las respuestas correctas se van a llevar una tarjeta de Amazon. No vamos a dar los nombres obviamente para hacerlo más rápido. Ya nos pondremos en contacto con las personas ganadoras. De hecho, yo creo que por aquí algunos de los que están participando probablemente ya se ganaron en algunos de los webinars anteriores estas tarjetas de Amazon. Entonces, así como decimos acá en México, no es choro, ¿no? O sea, realmente las entregamos. Entonces voy a lanzar las preguntas. No sé si tengan algo a que agregar. Digo, por ahí estaba la sección de preguntas y respuestas. Nos estaba ayudando Rodrigo a contestar algunas preguntas si tenían sobre temas de riesgo. Todavía pueden hacerlo en estos minutitos que tenemos aquí dentro de la sesión. Voy a lanzar las preguntas y vamos a dar 2 minutos, ¿no, Robert? ¿Cómo ves para que contesten las preguntas?
Sí, están sencillas. Aquí todo el mundo puso atención en esta plática tan Sí, 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 poderosa. sí. La verdad que gracias, ¿no? Por la participación. El siguiente webinar, como comentaba Robert, va a ser seguro enfocado en términos de nuestro producto Total AI, donde vamos a hablar obviamente de todo lo que es el contexto de la inteligencia artificial y la importancia de medir también pues, todo este tema de ciberseguridad y compliance en esos tipos de scripts, lenguajes que se hacen hoy día, ¿no? Lo voy a lanzar ahora y listo, ahí va. Entonces damos 2 minutitos que contesten las preguntas. Creo que ya todos las están viendo. Recordarles nuevamente a todos que también estamos en el tema de proporcionar cualquier tema relacionado a la consola. Si alguno de los productos que platicó también Robert durante este webinar es de su interés y ustedes tienen alguna de las suscripciones actuales vigentes con Qualys, podemos activar los productos ahí para que los jueguen un rato. Entonces también es importante comentarlo para que se pongan en contacto con nosotros en caso de requerir un trial o una prueba de concepto. Con mucho gusto estamos para ayudarles. Y también comentarles de nuevo el tema de nuestro Quality Security Conference. Ojalá pudieran tener la oportunidad de acompañarnos en Houston, Texas. Son una serie de conferencias muy interesantes. Como les comentaba al principio, tenemos 2 sesiones técnicas, el 13 y el 14 prácticamente son entrenamientos totalmente técnicos. Vienen pues prácticamente los product managers y todos los desarrolladores de nuestras plataformas para que los conozcan y platiquen. También aceptan sugerencias de cambios en la misma plataforma. Es muy interesante toda esa interacción que tenemos en esa sesión. Y posteriormente el 15 y el 16 son conferencias en donde vienen pues clientes a nivel mundial a contar su experiencia de todo lo que es la plataforma y obviamente también pues van a conocer a todos los desarrolladores, hablamos un poquito de las cosas que vienen dentro de la plataforma y entonces es muy interesante, ¿no? Algo puntual ahí en esa parte del riesgo, hablando de este producto de ETM es que vamos a integrar una parte de inteligencia artificial en donde ustedes pueden preguntar rápidamente, oye, de mis equipos de la DMZ, ¿cuáles son los más importantes de remediar? ¿No? Pues gracias a todos por su participación. Voy a terminar aquí la participación de las preguntas. Si tienen alguna duda adicional, con mucho gusto nos pueden buscar y listo, ¿no? Eh, no sé si quieres agregar algo más, Robert, como No, despedida. no, pues nada, agradecer a los asistentes. Espero que esta haya sido una conversación interesante para ustedes, que vean que tener esta estrategia del Risk Operation Center puede ser sencilla, no es una complejidad tan fuerte y que al final del día les va a ayudar a tener una madurez, un robustecimiento y que con Qualys lo podemos hacer de manera muy ágil. Entonces, como dice Pepe, acérquense a nosotros, con mucho gusto podemos tener una sesión más detallada y que lo puedan evaluar en los entornos que así lo deseen. Muchas gracias a todos. Gracias, Robert. Pues gracias a todos. Que tengan un excelente día. Estaremos enviando la participación, más bien la invitación al siguiente webinar, yo creo que en un mes aproximadamente. Agradecemos mucho el tiempo que nos otorgaron y nos dieron para poder presentarles todo este webinar que espero que les haya sido de mucha utilidad. Excelente día a todos. Muchísimas gracias y cuídense. Gracias, Robert. Gracias, equipo. Bye. Gracias a todos, hasta luego.